Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Regresó uno de sus temas favoritos, historias de brujas. No olviden dejar un like si quieren más historias de brujas por el canal y suscribirse si aún no lo han hecho. Si quieren compartir su historia, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Antes de empezar, hermanos, quiero pedirles un favor, y es que vayan a seguirme en Instagram. Quisiera empezar a colaborar con otros creadores y como saben, los números a veces importan mucho. Así que los espero por Instagram, ahí contesto todos sus mensajes y una que otra vez les publico fotos mías en las historias. Allá nos vemos. Y después de este largo intro, pónganse cómodos y vayamos directo con la historia. Mi abuela entregó a su hijo. Historia enviada por Luis Flores, desde Guanajuato. Buenas noches, o cuando sea que escuchen esto. Me gusta mucho el canal y la forma de narrar las historias. Me he animado a compartir mi historia después de haber escuchado tantas historias de brujas. Esto es algo que es tabú en mi familia. Nadie habla de eso, pero como todos los secretos, es inevitable que se sepan al final. Soy de un poblado de Guanajuato llamado Joya de Cortés. Actualmente vivo en CDMX, pero la mayoría de mi infancia la pasé en ese lugar, e Irapuato, que es la ciudad más cercana. Nosotros vivíamos en Irapuato, pero íbamos muy seguido a Joya. La verdad es que es un poblado de esos de máximo 20 o 30 casas donde todos se conocen. Íbamos casi cada fin de semana a visitar a mi abuelito que vivía con una tía. Cuando éramos niños, mis primos y yo nos divertíamos mucho, pues era un lugar seguro con muchos cerros. Ahí nos la pasábamos corriendo. Cuando crecimos, pues ya no hacíamos lo mismo. Ahora nos íbamos a casa de unos amigos a tomar o a veces ahí con la familia. Una de esas noches en Joya, veníamos de regreso a la casa de mi tía. Ya todos estaban dormidos. Mis 4 primos y yo vimos a mi abuelito sentado en su mecedora enfrente de la casa. Si mal no recuerdo, eran como las 4 de la mañana. Veníamos un poco tomados, pero nada fuera de lo normal. Quizás eso fue lo que hizo que empezara la plática con nuestro abuelo. No sé por qué, pero mi abuelo nunca había sido alguien que le gustara conversar. Era muy callado, al menos con nosotros, sus nietos. Esa noche llegamos y nos sentamos todos ahí donde estaba él. Ya envalentonados con el alcohol, empezamos a hacerle plática. Él solo contestaba sí o no, respuestas muy vagas. Hasta que una de mis primas le preguntó que si no nos quería. Nadie se esperó esa pregunta. Todos nos quedamos serios y mi abuelito empezó a llorar. Dijo que nos quería tanto que prefería no decirnos nada. Nadie entendía qué estaba pasando ni por qué había empezado a llorar. Pasó un rato y él empezó a contarnos una historia que jamás olvidaremos. Y es la siguiente. Él y su primera esposa se habían conocido en Puebla. Los dos de 16 años, huyendo de sus padres, empezaron a vagar de pueblo en pueblo hasta que llegaron a Joya, en Guanajuato. Había muy pocas casas y ahí nunca los encontrarían. Ahí comenzaron una nueva vida en un pequeño jacal. Mi abuelo era muy trabajador. Él empezó a trabajar en poblados cercanos y así se hicieron de su casita y algunas cosas. Para estar solos y empezar de cero vivían bien. Con el tiempo ella quedó embarazada y tuvieron a su primer bebé, el primer varón de su nueva familia. Olvidé mencionarles que en mi familia crecimos sin escuchar ni preguntar por la primera esposa de mi abuelo. Nosotros pensábamos que ella había muerto de una manera fea y por eso nadie quería hablar de eso. Pero era raro que no la conociéramos ni en fotos. Regresando a la historia, lo malo pasó cuando llegaron 2 mujeres en una tarde a Joya. Venían solas y algo sucias, como si hubieran venido caminando desde hace días. La gente salió a ayudarlas y ofrecerles lo que necesitaran. Ellas contaron que eran de un poblado cercano, que eran amigas y vecinas que huyeron de los maltratos de sus maridos. La gente las acogió en el poblado. Se quedaron un tiempo en algunas casas y con el tiempo construyeron una casa en una loma. Ellas decían que traían dinero y así es como la habían construido. Todos las conocían.
Todos les tenían aprecio y cierta lástima por salir huyendo sin nada. Todos las veían como amigas, entre ellas la esposa de mi abuelo. Ella se la pasaba día y noche metida en la casa de ellas. Mi abuelo no le decía nada porque nunca había tenido amigas y eran más o menos de la edad. Como casi siempre estaba allá, mi abuelo empezó a proteger mucho a su hijo. Lo cargaba para todos lados, lo quería demasiado, tanto que a veces su esposa llegaba a sentir celos, según él nos decía. Era tanto el tiempo que ella estaba con esas mujeres y a la vez tantos los celos que la señora sentía por su propio hijo que mi abuelo empezó a molestarse. Le empezó a prohibir que fuera a esa casa, sin mencionar que ya era rarísimo ver a esas mujeres fuera de ella. Mi abuelo dice que ahí fue donde todo pasó. Él le prohibía que fuera a esa casa y si lo hacía los vecinos se lo dirían. Pero cuando llegaba del trabajo, ella tenía todo descuidado al niño. No soportaba ni siquiera que se le acercara. Era como si no lo quisiera. Extrañamente, siempre después de cenar, le daba un sueño tan pesado que se quedaba dormido muy rápido y no despertaba por nada hasta el otro día. Eso se le empezó a hacer extraño, y un día le dijo mentiras. Le dijo que iría a Guanajuato y no regresaría hasta el siguiente día, que cuidara muy bien al niño, por favor. Ella le dijo solo que sí y él se fue. Mi abuelo solo se fue a dar vueltas a otro poblado y regresó por la noche. Dejó el caballo lejos y se fue caminando a la casa. Llegó y no había nadie, ni ella ni el bebé. Él ya sabía que seguramente estaría en la casa de esas mujeres. Se fue muy enojado caminando rumbo a esa loma. Empezó a gritar hasta que estuvo cerca de la puerta. Dice que de repente vio cómo dos sombras negras con tipo alas salieron volando y gritando detrás de la casa rumbo a los cerros. Se sorprendió por un momento, pero recordó a lo que iba. Entró empujando la puerta y encontró a su esposa adentro sentada en una silla, abrazando al bebé y con una mirada tierna en ella. Era lo que mi abuelo siempre había querido ver. Era tanto lo maravillado que estaba que olvidó todo el enojo que tenía. Ella le dijo ya después que se sentía muy sola en su casa y había ido a visitar a sus amigas, que ellas le dijeron que saldrían pero aún no habían vuelto. Con eso convenció a mi abuelo y olvidó todo lo que había pasado. Después de eso, mi abuelo empezó a tener más confianza, pues ella se veía que quería más al bebé. Él seguía quedándose dormido por las noches, pero le daba más confianza de ir con esas mujeres. Una noche de esas que se quedó dormido, algo hizo que se despertara. Fue como si algo le advirtiera que tenía que despertar. No encontró ni a su esposa ni a su hijo. Salió a buscar por la casa, pero tampoco estaba. Se fue corriendo a la casa de esas mujeres, pero extrañamente todo estaba en silencio. Se acercó lentamente para ver por las ventanas y no logró ver a nadie adentro. Siguió rodeando la casa hasta llegar atrás y allá abajo de la loma vio lo impensable. 3 mujeres casi desnudas en una lumbre diciendo o cantando cosas raras. Fijó su mirada en las 2 que tenía de frente, y eran esas mujeres. Pero había algo mal. Eran ellas, pero ancianas horribles, ancianas en esa lumbre. La que le daba la espalda volteó, y era ella, su esposa con su hijo en brazos. Supo que era ella por sus ropas, pero había algo en su cara que no reconocía. De pronto vio cómo aventó a su bebé a la lumbre, pero hubo algo raro. No se quemó, simplemente desapareció en la lumbre. Él gritó, sacó su pistola y empezó a dispararles. Vio a esas 2 mujeres retorcerse, gritar y convertirse en 2 pájaros negros gigantes que salieron volando entre risas y gritos. Su mujer solo le quedó viendo por unos segundos y salió corriendo entre los cerros hasta perderse en la oscuridad. La gente salió de sus casas y se acercaron al lugar. Mi abuelo les contó lo que había visto. Nunca encontraron a su mujer ni rastros de su hijo. Él se fue un tiempo de joya a Guanajuato, pero hasta ahora no sabemos por qué volvió. Nos quedamos todos callados. Creo hasta la borrachera se nos bajó. Ya estaba amaneciendo. Mi abuelito nos dijo que por eso no nos mostraba cariño a los niños, porque tenía miedo que esas mujeres vinieran por ellos.
Todos lo abrazamos y quedamos en no contar nada con nadie. No sabemos si esto es 100% real, pero les juro que mi abuelo nos lo contó con un dolor en su voz que era imposible no creerle. Quería dejar esta historia en memoria de mi abuelito que falleció hace poco y espero que ahora esté descansando de todo ese dolor que cargó toda su vida. Gracias por leerme. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Una historia más de brujas que en lo personal me dejó sorprendido. Déjenme saber en los comentarios qué opinan ustedes. Si tienen una experiencia similar, no duden en compartirla con el culto. Y les recuerdo, como al principio, me harían un gran favor si van y me siguen en Instagram. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.